Muy buenas noches a todos y gracias por asistir a la presentación virtual del libro Obra Selecta de Eliana Rivero. Mi nombre es Jorge Duani, soy el director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. El libro que presentamos esta noche forma parte de una serie más amplia titulada Obra Selecta de la editorial Aduana Vieja en Valencia, España. La colección ofrece la obra de renombrados escritores, críticos y pensadores de la literatura cubana e hispanoamericana. Ya se han publicado 7 volúmenes de la colección. Pueden adquirir un ejemplar de la obra selecta de Eliana Rivero a través de la página web aduanavieja.com. Más adelante voy a colocar el enlace directo a la página web de la editorial. Es un placer presentarles a nuestra autora invitada de esta noche, la doctora Eliana Rivero, así como su comentarista, el doctor Armando Chávez Rivera. Eliana Suárez Rivero es catedrática emérita del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Arizona en Tucson, donde ejerció la docencia durante 45 años. Eso quería decirlo 2 veces, 45 años, a mucha honra. Allí supervisó a otros 25 alumnos de doctorado durante su extensa carrera y fue profesora adjunta también del Programa de Estudios de la Mujer y el Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma universidad. Eliana obtuvo su doctorado y su maestría en literatura hispánica con distinción de la Universidad de Miami y su bachillerato magna cum laude en lengua y literatura hispánicas de la misma institución. Sus trabajos de docencia e investigación se han especializado en las literaturas latinoamericanas y latinas en Estados Unidos, particularmente la poesía y los escritos de las mujeres por más de 5 décadas. Es autora, coautora o coeditora de numerosos libros académicos y culturales, entre los cuales se destacan Let's Hear Their Voices, Cuban American Writers in the Second Generation, publicada en el 2019 y que tuvimos el honor de presentar. Discursos de la Diáspora, publicada en el 2005 también por Aduana Vieja. Telling to Live, Latina Feminist Testimonios, publicada en 2001, que es una especie de clásico en su campo. Y una antología muy importante titulada Infinite Divisions, An Anthology of Chicana Literature, publicada en el año 93. Además, ha publicado más de 100 artículos, capítulos de libros, reseñas, notas, bibliografías, crónicas y entradas de colecciones sobre temas tan variados que incluyen desde los autores caribeños contemporáneos hasta las monjas coloniales mexicanas. También ha publicado 4 libros de poesía y el video documental Melodías y Memorias de Eliana Rivero, publicado en el 2015. Además, quiero señalar que ha donado generosamente una beca a su nombre para apoyar la investigación sobre Cuba de estudiantes graduados en FIU. En segundo lugar, Armando Chávez Rivera, quien va a presentar el libro inicialmente, es catedrático asociado y director del programa de español en literatura, de la Universidad de Houston en Victoria. Obtuvo su doctorado, ahora sí, en literatura hispánica por la Universidad de Arizona, donde fue alumno distinguido de la doctora Rivera. También obtuvo una maestría en lexicografía de la Real Academia Española de la Universidad de León. Además, posee una maestría en literatura hispanoamericana de la Universidad de Nuevo México y otra, como si fuera poco, sobre integración latinoamericana en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. La licenciatura del profesor Chávez Rivera es en periodismo por la Universidad de La Habana. Su trabajo de investigación se ha concentrado en la cultura, la literatura y la lexicografía cubana e hispanoamericana. Es miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Ha publicado varios libros, entre ellos Diccionario de Provincialismos de la Isla de Cuba, en 1861, publicada por primera vez en el año 2021. Cuba per se, Cartas de la Diáspora, en el 2009. César López, El poeta en la ciudad, 2005. Rescate del tiempo, 2001. Y Memorias de papel, en el año 2000. Además, ha recibido numerosas becas de investigación, entre ellas del Centro John Clutch, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, el Centro Harry Ransom de la Universidad de Texas en Austin, y la Fundación Andrew Mellon, la Biblioteca Pública de Nueva York, la Fundación Tinker, el Programa Mutis y el Ministerio de Educación de Argentina, y la UNESCO. Antes de cederle la palabra a nuestros invitados, quisiera señalarles a todos los asistentes que pueden hacer preguntas durante y después de las presentaciones haciendo clic en el botón de abajo de sus pantallas donde dice Q&A, y al terminar las intervenciones de Armando y Eliana, haré lo posible
por plantear la mayor cantidad de preguntas para su consideración. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al colega Armando Chávez Rivera, quien después será seguido por Eliana Rivero. Muy buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco a la doctora Eliana Rivero que me haya invitado a presentar su más reciente libro y también a nuestros anfitriones del Cuban Research Institute, en especial al doctor Jorge Duani. Gracias a todos. Para cualquier intelectual es un momento relevante publicar su obra selecta. El título en sí mismo induce a pensar en todo lo que quedó excluido, no por cuestiones de calidad, sino por restricciones tan concretas como el número limitado de páginas de cualquier libro impreso. En el caso de Eliana, que ha sido mi profesora, entusiasta mentora y ahora entrañable amiga, me consta que el hecho de seleccionar y trazar con fines para lo que iba a ser incluido en este libro ha sido un reto muy arduo, porque esas 340 páginas solo abarcan una muestra sucinta de algunos hitos de su producción ensayística de medio siglo. Pasado. Yo me encargué de la preparación del prólogo y por tanto conozco al detalle esta compilación, pero no me corresponde esta noche resumirla ni adentrarme en su estructura, tarea de la cual puede hacerse cargo mucho mejor la propia Eliana. Sin embargo, lo que sí puedo hacer ahora sin riesgo de reiterar el prólogo, ni de suplantar lo que puede decir ella con mayor precisión, es resumir de qué modo yo veo a Eliana y de qué manera su vida e inquietudes hicieron posible la escritura de todos esos ensayos de temas tan diversos, los cuales tienen un estilo que fue evolucionando a lo largo de las décadas a tono con las circunstancias de la carrera académica y las prioridades de la autora. El gran mérito que observo en esos artículos y ensayos es que Eliana ha mantenido una gran coherencia entre vida y obra, desde sus días de estudiante de doctorado en la Universidad de Miami y su tesis doctoral dedicada a Pablo Neruda. En verdad, su producción ensayística y la actividad docente han estado directamente relacionadas con la existencia misma de la autora, su recorrido vital y profesional. A diferencia de quienes encuentran sus motivos de inspiración en las aulas universitarias o bajo la guía de mentores, profesores o autores predilectos, Eliana los halló en su propia familia, en la infancia y la adolescencia, en un entorno hogareño de inclinación hacia el arte. Esa influencia fue tan fuerte que ni siquiera quedó tronchada cuando Eliana tuvo que trasladarse sola a Estados Unidos, primero como estudiante de intercambio en Virginia en 1958 y después para proseguir sus estudios universitarios en la Florida en 1961, en tiempos vertiginosos
de consolidación de la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos y de cambio político radical en la isla. Esa Eliana veinteañera que comenzó a escribir como académica en la Florida, lo hizo desde el inicio en perfecta continuidad con todo lo que había vivido en Cuba y con una concepción muy amplia de su formación, a tono con la concepción de arte que había disfrutado en casa, donde se deleitaban con poesía española e hispanoamericana, recuerdos y tradiciones de ancestros canarios, cine, danza, óperas, zarzuelas y variadas interpretaciones al piano. Es interesante anotar que 4 primos suyos fueron miembros del Ballet Nacional de Cuba y en su familia materna casi todos eran músicos. Ese mundo de infancia y adolescencia tenía un entorno tan cubano como una localidad al oeste de La Habana, Artemisa, donde se crió y cuyos campos de tierra feraz ganaron fama agrícola, frutal y cafetalera en el siglo XIX. Por consiguiente, tal como revela el libro y podemos ver al detalle en su biobibliografía, Eliana ha mantenido un interés permanente por lo mejor de la literatura y la cultura de Cuba, a través de figuras como Juana Borrero, José María Heredia y José Martí. En alguna medida, tal vez, porque estos padecieron éxodos, exilios y calamidades parecidos a los que ella misma enfrentaría décadas después. De ahí que sea posible ver en ese interés tan temprano de Eliana por algunos poetas compatriotas un deseo de identificación personal y una asunción de la historia cubana como sistemática repetición de rupturas, revoluciones y colapsos que arrojan a los intelectuales a otro contexto social, cultural y lingüístico. La producción de Eliana de la década del 70 a la del 90 forma parte de una inmersión en la cultura hispanoamericana y el contrapunteo con la estadounidense, en el favorable contexto multicultural de las universidades y los departamentos de lengua, en años de numerosas demandas sociales en los Estados Unidos, Guerra Fría y el arribo de exiliados procedentes de América Latina. De ahí que el interés de Eliana por las letras hispánicas desde Chile, Argentina, México y el Caribe hasta España tenga un entorno tan sugestivo como la convivencia con inmigrantes y exiliados, algunos como colegas y otros como alumnos, así como una agenda prolífica en conferencias, publicaciones y viajes por diferentes países. Por tanto, en la escritura de Eliana encontramos las exploraciones de género, clase y etnia de una intelectual que se estaba reconfigurando luego de la salida de Cuba y que además vivió una segunda migración como fue el desplazamiento desde la Florida hacia un contexto cultural y natural tan diferente como la frontera del suroeste de los Estados Unidos. Allí, en la Universidad de Arizona, Eliana ocupó una plaza como profesora de literatura hispanoamericana desde 1967 hasta 2011. Comenzó a impartir clases tan joven que era confundida en los pasillos con una estudiante
y no identificada con la académica promisoria que ya había publicado en Hispania, revista de alto nivel profesional entonces. Durante sus 45 años como docente en la Universidad de Arizona, se distinguió por la diversidad de proyectos y el brillo profesional. Eliana fue fundadora del programa de estudios de la mujer de esa institución y en 1973 se convirtió en la primera mujer latina en recibir la permanencia en el sistema universitario de Arizona. Ganó becas tan bien dotadas monetariamente como la de National Endowment for the Humanities para un proyecto de todo un año y fue distinguida como la primera mujer humanista elegida como Phi Beta Kappa Visiting Scholar. Dirigió más de 30 tesis doctorales y de maestría. Todas estas labores las alternaba en una época con presentaciones como pianista y cantante de un grupo de música brasileña, además de participar como segunda soprano en el coro de la comunidad de Tucson. Es preciso resaltar la dedicación de Eliana a proyectos editoriales en que ha propiciado el estudio y homenaje de sus contemporáneos, entre ellas profesoras, poetas y ensayistas, así como poetas cubanoamericanos. Entre esas compilaciones se encuentra Infinite Divisions, an Anthology of Chicana Literature, publicada en 1993, la cual ya lleva 3 ediciones y es usada en universidades y escuelas secundarias en cursos sobre literatura méxico-americana. Por otra parte, el volumen 7 Poetas, impreso en 1977, fue la primera antología en Estados Unidos de mujeres hispanas dedicadas a la poesía en español, que incluyó 3 cubanas, 3 méxico-americanas y una peruana. De modo más reciente, en 2019, publicó Let's Hear Their Voices, Cuban-American Writer of the Second Generation, en coedición con Iraida López, antología que abarca a poetas, narradores y teatristas. Eliana ha desahogado su vena literaria en poemarios como De Cal y Arena de 1975, Cuerpos Breves de 1976 y Collected Poems of Eliana Rivero y Latina Trips. Estos 2 últimos libros están presentados de modo digital por Alexander Street Press. Tanto en su obra poética como en la ensayística, nuestra colega y amiga ha demostrado ser una intelectual alerta a las circunstancias de cubano-americanos, latinoamericanos y chicanos, así como de diversos grupos minoritarios y vulnerables. Tal parece que las extensas planicies áridas de la frontera de Arizona con México, las cuales Eliana ha convertido en hogar definitivo, le han propiciado una mirada serena y abarcadora de su época. Como Eliana nunca se jubilará del todo, hoy en día sigue escribiendo en un amplio espectro de géneros que privilegian el tono memorioso y testimonial. Precisamente este año, en 2021, se cumplen 20 años de su participación como autora y coeditora del volumen Telling to Live, Latina Feminist Testimonios, que incluye a otras 2 cubanoamericanas, Ruth Béjar y Mirta Quintanales.
Eliana ahora es prolífica en páginas virtuales en que explora tanto la cubanidad como la poscubanidad, con temas como la música, la comida y el léxico. Su identidad personal y su obra parecen siempre abiertas a las influencias más diversas mediante el contacto con colegas y compatriotas. Así que los invito sinceramente a disfrutar de este nuevo libro de Eliana Rivero, cuyos detalles describirá ella misma a continuación. Así que muchísimas gracias, felicidades para Eliana y espero que todos puedan disfrutar esta estupenda selección de su obra. Muy bien. ¿Se me escucha? Creo que sí. Sí, se escucha. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y a todas, o buenas tardes, según donde se encuentren ustedes. Es un placer estar aquí virtualmente y poderles sonreír desde la pantalla. En primer lugar, agradezco profundamente la oportunidad de presentar este volumen de obra selecta recientemente publicado por Aduana Vieja, donde se reúnen, como dijo Armando, 12 de mis ensayos más significativos. Mi agradecimiento, y también algunos de los poemas que he escrito se reúnen en el libro. Mi agradecimiento se extiende primero al colega y amigo Jorge Duani, director del Cuban Research Institute de Florida International, cuyas conferencias bianuales sobre estudios cubanos y cubanoamericanos nos han reunido tan provechosamente por muchos años. Todavía tengo yo en mi casa, como ven aquí, los famosos name tags que nos daba el CRI. Sí. En segundo lugar, por supuesto, quedo eternamente agradecida a mi estimadísimo exalumno Armando Chávez Rivera, profesor de la Universidad de Houston, como les ha dicho Jorge, y quien ha tenido la amabilidad de prologar este volumen que aquí presentamos, y lo ha hecho no solo con precisión académica, sino con pulida prosa y con muchos afectuosos recuerdos de los estudios que hemos compartido. Gracias debo también al comité selector de los tomos de obra selecta para Aduana Vieja por haberme elegido para formar parte de un distinguido grupo de amigos, entre los más recientes, mi antiguo compañero de estudios y amigo de medio siglo, Emilio Egel, profesor emérito de la Universidad de California, Davis, y el propio Jorge Duani. Con ellos compartimos intereses profesionales y amistad de tonos caribeños. Y por cierto, me atrevo a mencionar que soy la primera mujer que aparece en la colección, aunque me aseguran que no seré la única. El libro que aquí presentamos, pues, está dividido en 3 partes que de alguna manera representan las 3 vertientes en que se ha volcado mi trabajo académico y profesional en los 55 años transcurridos desde aquel primer artículo que apareció bajo mi nombre, como les mencionaba Armando. Comenzando por la poesía hispánica en este libro de hoy de obra selecta, el primer ensayo indaga en las corrientes líricas nacionalistas de las 3 Antillas Mayores, Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana, continuando con las expresiones de crítica feminista que me llevaron a estudiar las obras de Sor Juana Inés de la Cruz en el México colonial y la joven poeta modernista de la Cuba finisecular, Juana Borrero. Esa división culmina con un ensayo que recibió bastante atención en su tiempo, que me habían invitado a publicar en un volumen de 1995 titulado The Configuration of Feminist Criticism and Theoretical Practice in Hispanic Literary Studies. Este ensayo, que abre la segunda parte, se titula Precisiones de lo femenino y lo feminista en la práctica literaria hispanoamericana, y fue la primera contribución a ese campo que trataba exclusivamente de la poesía escrita por mujeres en Latinoamérica, ya que otras distinguidas contribuciones sobre el tema se referían a la narrativa. Para bien o para mal, ese ensayo me colocó en un nicho que parcialmente me definía. Al fin y al cabo, como Armando mencionó, me tocó ser una de las fundadoras de Estudios de la Mujer o Women's Studies en la Universidad de Arizona. Y ciertamente eso, el feminismo, no representaba todas las facetas de la crítica literaria o cultural a la cual yo me dedicaba o me dedicaría.
En la segunda parte de esta obra selecta aparecen ensayos dirigidos al estudio de las minorías hispanas o latinas en los Estados Unidos, comenzando con un artículo en el cual me tocó acuñar un término bastante divulgado, latinounidenses, y continuando con un análisis de los discursos autobiográficos latinex, como se dice hoy, en nuestro medio. Aquí estudio obras literarias chicanas, boricuas o nuyoriqueñas, como se les llama, y cubanoamericanas. Y entonces salto a lo que probablemente constituya el mejor aporte que puedo haber hecho a los estudios de la diáspora cubana. De hecho, en el libro que publiqué en 2005 bajo el título de Discursos de la Diáspora, aparece la introducción que aquí en el tomo de obra selecta figura como ensayo inicial de la tercera parte del volumen. Para ilustrar de forma un poco más amena los temas a que me he referido, me voy a permitir leerles algunos párrafos de los ensayos que he mencionado. Primeramente, me refiero al libro anterior ya mencionado, Discursos, que de alguna manera anticipa lo que he querido lograr en tantos años de reflexiones sobre la identidad cultural propia, como cubana de origen y, claro, como latina de los Estados Unidos. Ustedes van a encontrar en mis palabras un tono personal que a veces se desasocia de la objetividad académica para compartir experiencias que he vivido en lo más hondo. Y aquí me cito a mí misma. Hay reflexiones aquí subjetivas, personales, sobre la doble condición desterrada de esta autora que les habla, en combinación con disquisiciones teóricas sobre el fenómeno diaspórico en general y de los cubanos en particular, sobre todo de aquellos que se ven insertos en el contexto de la población latina general en los Estados Unidos, fuera de los límites de Miami o Dade County, debería decir. Por ello me refiero a mi doble condición desterrada, de la ínsula caribeña y de la península de la Florida. Los ensayos de este libro reflejan esa dualidad y otras particularidades del fenómeno migratorio que le ha tocado vivir a mi grupo generacional. Aunque soy un poco mayor que la llamada generación 1,5, o sea, los cubanos que dejaron el país de origen en su niñez temprana o en la adolescencia temprana también. Y este es el concepto, como muchos saben, diseminado por los estudios de nuestro compatriota Rubén Rumbau, quien, por cierto, era un niñito alumno de kindergarten en el Colegio de La Habana, donde cursaba yo séptimo y octavo grados. Como digo, mi identidad cultural y lingüística, ampliamente discernible en el libro, se acopla más a la de cubanoamericanos más jóvenes, porque me ha tocado vivir y laborar profesionalmente en un medio predominantemente angloamericano, con incursiones en el ámbito mexicoamericano, o sea, vivo más en el llamado mainstream que otros cubanos transterrados. Así, mis ensayos exhiben el dualismo de dos lenguas y dos culturas. Están pensados y escritos tanto en inglés como en español. O sea, mis páginas no solo contienen dos idiomas, sino además textos que reflejan mi interés en la cultura popular, sobre todo en lo que se refiere a la búsqueda y el proceso de una identidad propia y única que me defina como cubanoamericana y como miembro también de la gran minoría latina en los Estados Unidos. Sí, confieso en este momento que he publicado un texto con el título de Cuba sí, Cuba no, la fusión de son y rock en la música de Willy Chirino. Si estas palabras se aplicaban a mi colección de discursos de la diáspora, también se pueden referir a esta obra selecta que hoy presento. Regresando a este volumen que nos ocupa, es probablemente en la tercera parte, titulada por los editores Cuba, Identidad y Diáspora, donde quizás se encuentre mejor el meollo de los temas que me han ocupado, algunos dirían que obsesionado, en la última década. Es decir, la construcción de una identidad propia como la que Armando ha denominado Cubana Plus en su libro Cuba per se, y que yo había llamado Cuban and Other en el ensayo que incluyó Andrea O'Reilly Herrera en su colección Cuba, Idea of a Nation Displaced. Este texto se reproduce aquí en este volumen en su idioma original, en inglés. En esas líneas hablo de otro término que también me había tocado acuñar, también el de Cubangst o Cubangst, para referirme al sentimiento de desposesión y desencanto o aún de confusa incomodidad que puede ser la marca de los cubanos desterritorializados, transterrados, que otros críticos llaman cubanos transnacionales, o sea, de aquí y de allá, pero no solamente ni de aquí ni de allá.
pertenecientes a una transnación que se extiende fuera de las fronteras geográficas de la isla. Esas jornadas personales mías comienzan con el éxodo en sí y llegan a culminar muchas veces en un acto consciente de posicionalidad como cubana diaspórica, pero no como sujeto que responde completa sino parcialmente al discurso hegemónico del exilio, y que no creen caber tampoco otros cubanos de mi generación en el rubro de US latinos. Es oportuno recordar en estos momentos la graciosa y reveladora frase de Gustavo Pérez Fignar que nos decía en un poema: "If you say latino, I say la tuya", con todo lo que esas palabras implican en lengua cubana. En el ensayo en inglés que titulé In Two or More Displaces, Articulating a Marginal Experience of the Cuban Diaspora, se encuentra una anécdota que me gustaría compartir con ustedes y que traduzco para acoplarme ahora a la lengua en que me expreso. Dicha anécdota resume adecuadamente, o al menos así me parece a mí, la experiencia de ser cubana y algo más, lo que Andrea Herrera denomina Cuband, terminado en D, y que refleja las supuestas clasificaciones en que a mí y a otros cubanos nos ha tocado vivir. Y dice así el ensayo traducido por mí. Imaginen una escena de mi vida diaria. Estoy sentada en la sala de espera de una oficina profesional, discretamente situada en un barrio residencial de la ciudad norteamericana donde vivo, en el suroeste de los Estados Unidos. Hay un hermoso jardín con rosales junto a la entrada del primer piso, y por esa puerta entra un hombre vestido con overoles, el cual lleva en sus brazos unas planchas de madera. De su cinturón cuelgan varias herramientas y es obvio que se va a dedicar a trabajos de reparación en las oficinas donde estoy esperando. Cuando se abre la puerta, le pregunto a la psicóloga angloamericana con quien tengo un turno profesional: "Así que tiene usted un buen handyman, ¿no?" Y ella me contesta: "Sí, de hecho, quiero que conozca a Guillermo. Él también es latino." Saludo al trabajador y después de ciertas frases amables frente a la psicóloga, me voy por la yugular y le digo a él en nuestra lengua: "¿Usted habla español?" Él me dice que sí y conversamos sobre la posibilidad de que pase por mi casa a ver si me puede dar un estimado de ciertos trabajos que necesito. Guillermo me trata muy cortésmente: "Sí, señora", y parece estar contento de haber encontrado una posible clienta. La mujer angloamericana asume enseguida que yo me puedo relacionar con él porque compartimos una misma cultura, según cree ella, y una misma etnia, y porque hablamos el mismo idioma y tenemos apellidos hispanos. No creo que ella se dé cuenta de cuántos Rodríguez y Valenzuelas hay en el suroeste que no pueden conversar en la lengua de sus abuelas hispanas. Tampoco considera ella en ese momento las diferencias socioeconómicas y de género que existen entre Guillermo y yo. Según piensa la psicóloga, como muchos otros en el llamado mainstream, la otredad cultural que comparten el handyman y la profesora universitaria los asocia y hace que se relacionen bien. La condición lingüística común borra para ella en ese momento cualquier otra diferencia entre Guillermo y yo y nos coloca en un nivel similar en el cual un obrero mexicoamericano y una intelectual cubanoamericana se pueden relacionar tan bien como cualquier otra persona en sus circunstancias. Y a nivel humano tiene razón. Minutos más tarde entro en la oficina de la psicóloga y las dos comenzamos a conversar. Pero me doy cuenta muy pronto de que tenemos en común muchísimo, a pesar de las diferencias culturales. Las dos somos, mal está decir, pero es así, inteligentes, instruidas, de clase media, de mediana edad, con hijos adultos, exitosas vidas profesionales, cómodos estilos de vida y un claro sentido del humor. Compartimos historias de nuestros viajes al extranjero y yo admiro sus fotografías que adornan las paredes. Ella me dice que ha leído algunos poemas y narraciones que yo he publicado y los encuentra muy sensoriales en su estilo. Por añadidura, nos reímos un poco de que tenemos que contratar obreros para que arreglen nuestras oficinas y casas porque las dos vivimos solas y no poseemos inclinaciones mecánicas. Nos damos cuenta que las dos practicamos el mismo tipo de yoga, que nos gustan los colores vivos en el vestuario y el cultivo de plantas en el interior de nuestras casas. A las dos, además, nos preocupa y nos horroriza la política del Partido Republicano. Me doy cuenta que verdaderamente tenemos mucho en común con respecto a nuestra conciencia de género, clase y educación. Sus ancestros eran miembros de la Marina Británica colonial
y se le ha olvidado casi todo el español y el francés que estudió en la escuela secundaria, pero hacemos buenas migas y nos relacionamos muy bien. Ella conoce mis raíces cubanas y piensa que puede entender mi situación como mujer, como inmigrante, como miembro de otra comunidad que no es la suya, pero la cual comprende. Al final de nuestra conversación, hago otra cita profesional para verla después. Cuando salgo del edificio, Guillermo el handyman está sacando unas herramientas de su camioncito y yo me detengo brevemente para charlar otro poco con él, en español, por supuesto, sobre sistemas eléctricos y otras cuestiones similares. Parece saber mucho de ello y a mí, siempre aficionada a los idiomas, me complace escuchar su acento. Me doy cuenta que viene de una familia con amable y respetuoso trato, esa famosa cortesía mexicana que muchos aprecian, y yo disfruto al hablar con personas cuya lengua materna es la mía y cuyos rasgos culturales creo entender bien. No dejo de notar, sin embargo, un leve tono condescendiente en el habla de Guillermo cuando declaro mi incapacidad de resolver cualquier problema casero que implique el uso de herramientas. Mientras yo voy manejando de vuelta a casa, me pregunto, ¿en cuál de los dos encuentros que sostuve esa mañana me sentí más cómoda? ¿Cuál de los roles o papeles que desempeñé sentí más como el yo real? ¿El de una señora de clase media que puede conversar a nivel profesional con otra? ¿O el de una latina que habla un dialecto caribeño del español, en marcada diferencia con el que se escucha en el sureste estadounidense y el que se aprecia en el individuo con quien ha tratado? Y también me preguntaba, si el handyman hubiera sido anglo y la mujer profesional lo hubiera conocido en mi oficina, ¿habría yo asumido que tenían los dos mucho en común para conversar en virtud de su herencia norteamericana? Quizás esa suposición mía no se podría aplicar sino en un escenario diferente, con ambos individuos siendo miembros de una minoría en otro ambiente cultural. Por ejemplo, si nos podemos imaginar a una abogada y un plomero norteamericanos en una oficina de Alemania, ¿podríamos suponer que los dos se conectarían instantáneamente? Como se puede notar, estoy llena de preguntas sobre asuntos identitarios y me pregunto, ¿nos relacionamos mejor con otros que comparten nuestra identidad genérica o nuestra identidad cultural? ¿Cuál de las dos favorecemos, si es alguna? ¿Es mi cubanidad aparente para algunas personas, en su mayoría para otros cubanos y latinos? Cuando alguien me pregunta, como lo han hecho en alguna ocasión, ¿es usted puertorriqueña o venezolana? ¿Cuál es mi reacción? ¿Es que fluctúo entre estados de conciencia sobre mi propia identidad, sintiéndome a veces más latina que mujer, o a veces más mujer que latina, o aún más otra cosa que no sea cubana o cubanoamericana? ¿Será que en mí se cumple lo que describe la feminista angloamericana Susan Heckman cuando dice, cito, un sujeto que es producto de influencias sociales e históricas fluctuantes y a veces conflictivas que influyen sobre él, haciendo que su identidad resulte fluida, heterogénea, cambiante? Fin de cita. La identidad es un término que trata de proporcionar a los seres humanos un sentido de quiénes son y cómo caben en su mundo. En términos de la población latinounidense, los temas de etnicidad o etnia, género, origen nacional, clase social, sexualidad y raza son categorías claves que nos pueden ayudar a entender mejor nuestra identidad. Pero yo me pregunto, ¿cómo pueden esos factores influir o aún definir mi cubanidad diaspórica, especialmente cuando el origen nacional parece ser el foco central de las investigaciones en el campo? En una nación-estado transnacional que no depende solamente del territorio de origen, como es ahora, pienso yo, la Cuba transnacional, y que se define como desterritorializada. No son solo entonces los no exiliados que nunca abandonaron el suelo nativo, sean figuras políticas o intelectuales, los que pueden configurar la nacionalidad, pero en el presente son asimismo las comunidades diaspóricas las que cada vez más asumen un papel activo en redefinir y reproblematizar las fronteras culturales de esa nación imaginaria que en este caso es la Cuba transnacional. Para mí, los individuos de origen cubano que han residido fuera de las fronteras geográficas más de las 2/3 partes de su vida, como yo, pueden con pleno derecho reclamar una cubanidad plurifacética, un ser cubanos plus, cubanos y más, Q-Band, como decía mi amiga Andrea Herrera, muchas veces situándose en otros espacios marginales, como suelen ser las latinidades y los feminismos en los Estados Unidos. En mi caso personal, yo exploro en estos ensayos como una mujer oriunda de la isla de Cuba,
que llegó con 19 años cumplidos a los Estados Unidos y se formó intelectualmente en universidades norteamericanas, que ha residido más de medio siglo en el suroeste del país, casi en la frontera con México, fuera y lejos de la comunidad exiliada de la Florida, y en un condado arizonense cuya población latina, mayormente mexicoamericana, alcanza el 38% de la población, cómo esa mujer, repito, continuamente negocia la suma plural de sus identidades dentro de los parámetros a veces conflictivos de género, raza, etnia y clase socioeconómica. De esa forma, dicha mujer vive simultáneamente en varios, lo que yo llamo no lugares, que en inglés he llamado displaces, y que comparten una marginalidad de diversas maneras. Es en ese contexto que yo hablo de mi Q-Banks o del concepto paralelo de Americans, el término que le gusta mucho a mi querido amigo, el escritor cubano-americano Elías Miguel Muñoz. Todo ese angst ocasionado por la desposesión del territorio de origen y por el continuo fluctuar de identidades. Algunos teóricos han clasificado mi posicionamiento como típico de la posmodernidad porque refuta la idea de un sujeto central básico que ellos denominan no sujeto de manera filosófica. Así, yo hablo en mis ensayos desde las márgenes de Cubamérica, tratando de formular mi identidad fluida y cambiante, que al final del libro llamo postcubanidad. Y ese es el concepto que algunos me discuten y que quisiera aquí describir quizás un poco mejor que en las páginas escritas. En un ensayo mayormente subjetivo titulado La postcubanidad, una historia personal, que fue publicado originalmente en el libro Identidad y Posnacionalismo en la Cultura Cubana, colección de Aduana Vieja, editada por Laura Alonso Gallo y Belén Rodríguez Morelo en 2019. Exploro también ese tema y resumo todas las reflexiones que he escrito y publicado entre 2007 y 2016, culminando en la charla que pronuncié en la conferencia precisamente auspiciada por el CRI, titulada Reading Cuba. Cuando he estudiado la literatura cubanoamericana y su evolución hacia el posnacionalismo, por ejemplo, la narrativa de Cristina García, he explorado nociones que siento como aplicables a mi propia persona. En artículos que sugerían desplazamientos y marginalidades, me alejé aún más de la mentalidad y la posición exílica y consideré el término postdiaspórico para denominar al sujeto que experimenta la propia identidad más allá de los límites culturales de la cubanidad fuera de la isla. Nunca me gustó el vocablo exilio y mi rechazo a esa palabra fue también un rechazo al dolor de la ruptura y la separación. Para aquellos que no lo sepan, fui hija única y dejé de ver a mis padres por casi 10 años cuando emigré sola, menor de edad, a los Estados Unidos. El término diáspora fue entonces para mí liberador y al meditar sobre el transnacionalismo pude creer en la existencia de una Cuba extendida más allá de sus fronteras geográficas, una nación desplazada que ha pasado de su estado anterior al que hoy la configura, con ciudadanos y antiguos habitantes en múltiples sitios del planeta. Hablando personalmente, ¿dónde se sitúa mi propia conciencia del ser como persona civil, perteneciente a una sociedad donde se me reconoce como diferente por mi origen, por mi etnia, por mi idioma materno, por mi configuración histórica? ¿Qué le contesto a quien me pregunta de dónde soy? Porque, y he aquí el meollo de la cuestión, ¿de dónde soy? En verdad, si no me siento ya perteneciente a la sociedad insular cuando la visito y respiro aliviada cuando diviso de nuevo los contornos de mi hogar en Arizona, la experiencia del retorno se ha convertido, como decía nuestro Alejo Carpentier, en un viaje a la semilla. Pero a nivel del sentimiento de regreso, pero a nivel del sentimiento, el regreso me impacta como una película que me retrotrae a un pasado que ya no existe y me rodea de encuentros con realidades desconocidas a nivel cultural, político y hasta lingüístico. Todo ello, reconozco, coloreado por una romántica nostalgia de lo que fue y ya no es. Entonces, debo ser, además de cubana plus y como producto de mi tiempo y de mi edad, postcubana, que conste, no soy ni quiero ser ex cubana, con todo lo que el término significaría. Aliento simplemente la esperanza de que mi identidad sea pluralizado y no reducido. En suma y en conclusión, ¿qué significa para mí la postcubanidad? El prefijo post indica en este caso un dejar atrás el pasado, pero
sin abandonarlo ni desertarlo, sino por el contrario, atesorándolo como parte integral de la memoria individual, aunque no haciendo de la cubanidad el rasgo quizás más predominante de mi personalidad, a pesar de que muchos que me conocen así me definan. Si en otras ocasiones me he declarado híbrida, aquí lo repito y lo confirmo. A lo largo de los años y los viajes, sea de vuelta a la isla o a países europeos como Suiza o la República Checa, donde me he encontrado con cubanos emigrados en varios estados de asimilación a las culturas que los han recibido, he comenzado también a cuestionar los términos que he usado hasta ahora en mi intento de autodefinición. Me acosan ciertas dudas cuando hablo de fronteras y de márgenes, cuando hablo de pertenencia cultural a grupos diaspóricos. ¿Será que terminaré declarando como discípula de Ortega y Gasset que yo soy yo y mi circunstancia, sin localizar mi sentido del ser en una patria particular o en un territorio singular? ¿Comparo mi pensamiento con el de otros cubanos pensadores en la diáspora? Y me siento lejos de muchas de las preocupaciones que ellos o ellas profesan, acuciados como algunos se declaran por lazos imborrables de terruño y de familia, lazos que tristemente han dejado de existir para mí porque todos los Suárez y los Riveros se marcharon de Cuba o ya dejaron de existir y no me queda nadie en la isla de origen. Si he hablado de raíces desgarradas al referirme a la separación original en 1961, hace ya 6 décadas, como en una crónica que me publicaron hace poco en la revista digital Deinos, publicada por Joanny Cabrera. El tiempo restaña las heridas y la reflexión intelectual ayuda a la metamorfosis personal. Yo quisiera creer que son todas esas las razones que recuento aquí, las que han contribuido a generar ese prefijo post que ahora me atrevo a anteponerle a mi ciudadanía cultural cubana, que soy lo que soy porque he sido múltiple en el espacio y en el tiempo, porque en esta tercera etapa de mi vida he hecho las paces con el pasado y espero el futuro con la fe de quien sonríe ante nuevos horizontes convertidos ahora en un hogar sin fronteras. Muchas gracias. Gracias, Eliana, por esa presentación tan erudita, tan interesante, y también Armando por su presentación inicial. Estoy seguro que va a haber muchas preguntas, lo único que no veo ninguna todavía en el lugar apropiado, el Q&A, así que invito a todos los asistentes a que vayan pensando y sometiendo sus preguntas. Mientras tanto, yo tengo un par de cosas que quería conversar con Eliana y tal vez quizá con Armando. La primera, Eliana, es algo que precisamente insististe en tu intervención de hoy, que tiene que ver con la terminología, ¿no? Y leyendo tu libro, que disfruté mucho, me doy cuenta que hay una progresión, ¿no? En la narrativa de los primeros términos que manejas como exilio, hablas de destierro, después pasas a diáspora, a transnación, para terminar entonces en esta categoría de post-cubanidad. ¿Puedes hablar un poquito de esa trayectoria? ¿Cómo fue que te ocurrió, que te pasó a ti? Porque tal parece que ibas pensando en estos asuntos según también ibas cuestionando tu propia identidad. Sí, cómo no. Gracias. Precisamente la palabra exilio, que en la introducción a mi libro de que hablé de discursos de la diáspora, digo, nunca me ha gustado la palabra exilio. La palabra exilio se asociaba para mí con el dolor de la partida, esas raíces desgarradas, como me han dicho muchos, esa famosa escena de la pecera, aquel lugar del aeropuerto José Martí en La Habana en que uno se despedía de la familia, digamos, y lo que acude a mi mente cuando viene la palabra exilio ante mí
es la imagen de mi madre llorando por el otro lado de los vidrios de la pecera, ¿entiendes? Entonces, para mí fue una liberación poder estudiar el concepto de diáspora, sobre todo, desde luego, como lo habían usado los escritores judíos, digamos, al insistir, digamos, en el éxodo y la diáspora, ¿ya? Y después surgió el término de Cuba transnacional y de Cuba desterritorializada, en el sentido en que se podía hablar de una nación cultural que no precisamente implicara que nos atenemos a lo que se define como cubanidad en la isla. Por cierto, que muchos pensadores de la isla se oponen a esto de la transcubanidad en el sentido en que no nos conceden todavía la importancia o el derecho a declarar que somos parte de esa definición de lo que es la cultura y la cubanidad. Muchos han dicho, no, eso nos pertenece a nosotros, ustedes son, digamos, ramas del árbol de la patria, pero no el tronco. Y después, claro, cuando empecé a usar el término transnación, transnacionalismo y postdiáspora, como recordabas tú, lo hice también no solo estudiando la literatura cubanoamericana, sino reflexionando sobre mi propio sentir. Y entonces, lo de postdiaspórico, quería yo todavía aún más alejarme del sentimiento de desposesión, ¿entiendes? O sea, no quería yo pensar que soy una persona que no tiene patria, como una vez, y eso fue, digamos, la ocasión un poco de depresión, digamos. Una vez intenté solicitar una visa para entrar a Portugal, esto era antes de ser ciudadana norteamericana, y me pusieron en los documentos apátrida, y aquello me cayó, pues imagínate, como una bomba. Y yo nunca me consideré sin patria, pero como no tenía la patria insular, digamos que no solo era diaspórica, sino que comencé a pensar que si nosotros podíamos de alguna manera contribuir a lo que es la definición de la cultura cubana, entonces ya yo soy un poco diaspórica. Y entonces en el último ensayo personal ya me atreví a ponerle ese prefijo post a lo de cubanidad, porque me parece que es lo que quizás mejor puede definir, pero como digo, nunca seré ex-cubana, sino post-cubana en el sentido en que soy muchas cosas. Sí, eso. No sé si Armando quiere hacer algún comentario sobre este tema. Sí, cómo no, muchas gracias. Efectivamente, yo siento que comparto con Eliana una circunstancia migratoria y exílica muy especial, y es que hemos vivido en muchos lugares y específicamente yo nunca viví en la Florida. O sea, yo he vivido siempre en Estados Unidos cerca de la frontera con México, y antes de venir a Estados Unidos viví en Argentina, en Uruguay, viví en Perú. Entonces yo comprendo muy bien a Eliana y me siento muy atraído por todas estas clasificaciones que ella ha elaborado, post-cubana, semicubana, pluricubana, fronterisleña. O sea, me identifico tremendamente con ella porque, por ejemplo, cuando voy a la Florida me siento envuelto en una cantidad de disfrutes y voces y placeres que me son totalmente afines como cubano, y a veces digo qué grata y qué conectada con mi identidad cubana hubiese sido la vida aquí en la Florida. Pero yo que he vivido en otras partes de Estados Unidos, he estado expuesto a otras comunidades, a otros dramas, a otras culturas, y entonces en un momento digo, no puedo sobredimensionar mi condición de cubano, si es que ya lo sigo siendo 100%, y me identifico tremendamente con inmigrantes, con gente que viene huyendo de América Latina y de otras regiones del mundo, ¿no? Así que a estas alturas el concepto de pluricubano o cubano plus, yo creo que es una de las síntesis conceptuales con las cuales yo más me identifico, más disfruto, más
más me parece que nos ayuda a entendernos a todos los que hemos vivido en otros contextos, que es un Estados Unidos mucho más diverso, más lleno de conflictos, donde el hispano tiene otra posición en el ajedrez, en ese tablero tan complejo social y cultural. Así que bueno, yo creo que esa es uno de los principales aportes del libro. El tema está desarrollado a lo largo de varios ensayos y bueno, también yo quiero llamar la atención una parte que yo disfruté mucho. Yo revisé todo, leí todo lo que había escrito Eliana a lo largo de medio siglo y específicamente también su tratamiento de los temas de cultura y literatura cubana del siglo XIX, textos que ella escribió sobre todo en la década de finales de 70, de los 80, me parecen de gran belleza, muy poéticos por momentos, así como los temas relacionados con la literatura femenina y el feminismo. Así que bueno, aproveché para hacer el comentario y también para hacerle un poco de comercial y anuncio a otros temas interesantes que tiene el libro. Gracias, Armando. Y por cierto, yo creo que alguien en algún momento tendría que revisar este libro para hacer un inventario de todos los términos que se inventa Liana a través de la obra, ¿no? Porque obviamente tienes una facilidad de expresión tremenda y te gusta el neologismo, ¿no? Y esto pues yo creo que le da riqueza al libro, precisamente. Además de que, como comentaba al principio, me parece que se nota un desarrollo, ¿no? Desde los primeros trabajos que publicaste recién graduada de la universidad hasta los últimos, ¿no? De los que hablaste hoy. Quería aprovechar, ya que estoy aquí un poco de moderador inmoderado, para plantear otra pregunta, Eliana, y es la que tiene que ver con lo que tú has llamado en otro ensayo, que me parece que no incluiste aquí, el Cuban Dorothy, ¿no? La Dorotea cubana. Oh, en eso estaba pensando, sí. Sí, porque esta idea de que, y Armando también la acaba de subrayar, ¿no? De que criarse o vivir fuera de Miami te ha dado una experiencia distinta, una perspectiva distinta. Y yo creo que sí, yo también, después de haberme criado en Puerto Rico, encuentro que la gente que siempre ha vivido en Miami muchas veces piensan que este es el centro del universo, ¿no? Ciertamente el universo cubano. Entonces, ¿puedes hablarnos un poquito de eso, de qué... bueno, tú has escrito mucho sobre este aspecto, ¿verdad? De cómo ese carácter ex-ínsula y ex-península, ¿no? Para usarlo con tus propios términos, te da una perspectiva distinta a la de una persona que está más asentada aquí en la capital del exilio. Déjame referirme a lo que es uno de mis temas favoritos y es el lenguaje y el idioma. Quiero que sepan que cuando hace algunos años estuve, por ejemplo, viajé a Miami y llegué a una reunión de unas personas cubanas en una casa y alguien me dijo, ay, pero ya tú no suenas cubana. Digo, tú. Y entonces me doy cuenta que cuando llego a Miami tengo que ajustar porque aquí hablo mucho español mexicano y hablo mucho español de la frontera, que no es lo mismo ni se escribe igual, porque el español del norte de México y sobre todo si uno se relaciona con personas de clase obrera y demás es diferente, diferente. Inclusive se puede hacer todo un estudio que ya se ha hecho, ¿no? Por otros, de cómo se relaciona el español fronterizo con los arcaísmos que vinieron de los españoles que originalmente estuvieron aquí desde el siglo XVI. Ya. Y lo curioso es que me dicen, tú no suenas cubana, y entonces cuando he estado en Cuba me dicen lo mismo. Entonces cuando estoy aquí me dicen, pero you're not American, are you? Entonces, ¿qué diablo soy yo? Entonces, a partir del lenguaje y a partir quizás del acento, por eso digo que he tenido de alguna manera no solo que elaborar toda una terminología para referirme a lo que estoy sintiendo, sino también he tenido que configurar una identidad que de alguna manera a mí me satisfaga en lo que yo pienso que soy, porque algunos piensan, y esa es la tremenda pregunta que otros escritores cubanoamericanos han considerado así también, the big question, where are you from? Pablo Medina, por ejemplo, hablaba de eso también en sus escritos, porque la gente piensa que
como te digo, si he estado en Puerto Rico y alguien me preguntó, ¿usted es venezolana? Porque no sonaba puertorriqueña ni tampoco le sonaba cubana. Entonces, la medida que me da el hecho de que la gente no sabe de dónde soy, pienso yo entonces, ¿y quién soy yo? Si la gente no sabe quién soy. ¿Comprendes? Entonces, todo eso ha hecho que me dedique a explorar no solo esa temática del ser y de la identidad, y precisamente en lo que tú mencionabas, ese libro editado coeditado por Ruth Behar, de Cubanos por el Mundo, ¿verdad? Cubans Around the World, en que publiqué ese ensayo de Cuban Dorothy. Dorothy referida desde luego a la película The Wizard of Oz, El Mago de Oz, porque era aquella niña que, en fin, la magia y el no ser, digamos. No sabía ella quién era también mucho. Y quiero que sepas que en Cuba se han referido a ese ensayo mío que publicó Ruth de Cuban Dorothy y me han dicho, la verdad no lo entendemos, no lo entiendo. Me han dicho personas de Cuba, intelectuales, me han dicho, ese ensayo es muy difícil de entender, no lo entendemos. Ya. Así que fíjate, quizás es que yo tampoco me entiendo a mí misma, pero trato de formularme, digamos, en toda esta terminología y en todos estos, en esta, digamos, evolución de ser cubana, ex ínsula, ex península y ahora, si me permiten, post-cubana, pero siempre cubana, obviamente. Yeah. Bien, bueno, yo creo que es hora de dar paso. Ahora sí tenemos varias preguntas, así que voy a plantear algunas de ellas y por favor, si tienen más, sométanlas y a lo mejor hoy no se pueden contestar todas, pero seguro que Liana después puede atenderlas. Hay una pregunta de Mónica Simal que tiene que ver con tu conexión con la producción cultural hecha en la isla a través de todos estos años. Yeah. Gracias, Mónica. Saludos. Es interesante porque ahora mismo cuando estaba yo rememorando esos comentarios que se han hecho, no sé si me atreva a mencionar nombres, pero distinguidos intelectuales de Cuba me han dicho y han publicado cuestiones sobre el hecho de que la cultura cubana y la identidad cubana se define en la isla, no la definimos nosotros. Y mi tesis no es que precisamente lo de la Cuba transnacional es que nosotros tenemos derecho digamos, a definir o a poder también configurar lo que es esa cultura cubana. Yo he estado en relación con, digamos, la producción literaria y artística, digamos, de Cuba, pero Armando mencionaba que me he dedicado quizás un poco más a la literatura del 19 y a la literatura de los primeros años, digamos, perdón, la literatura del 19 y la literatura del 20, que ahora confieso que estoy un poco desconectada de lo que se produce allí. Me he tenido, por ejemplo, que leer y que ponerme a escuchar toda la cuestión del movimiento de San Isidro y todo lo de Patria Huida, además, porque en realidad no estaba muy en contacto con eso y me he tenido que dedicar a ponerme al día, digamos. Pero sí he estado, digamos, en contacto con figuras interesantes de la cultura, con miembros de la UNIAC. Tengo un excelente y viejo amigo que es Ambrosio Forné, que todavía nos comunicamos todavía por correo electrónico y que de hecho nos publicó en Cuba varios ensayos. En fin, sí he estado, pero no he estado. Como ves, la cuestión siempre mía se dedica o se define como la hibridez. Lo hago, pero no lo hago. Me dedico a decir que la cultura cubana la podemos definir también las comunidades diaspóricas, pero en Cuba no me lo aceptan, de verdad, no. Entonces, eso es. Muy bien. Bueno, Belén Murelo tiene palabras de elogio para ti, pero quiere saber específicamente, parece que esto es un error en el chat que dice, ¿para cuándo una poseía? Me imagino que es una poesía selecta. Oh. O sea que aparentemente la pregunta es si tienes intenciones de hacer una antología de poesía, y también pregunta inmediatamente después por qué aparece solamente un poema, ¿no? Que tengo entendido mirando el libro, el poema se llama Documentos para la serie, que aparece como una especie de muestra, ¿no? De una obra mucho más amplia. Ya.
Armando se refirió al principio también en su introducción al hecho de que fue muy difícil escoger texto porque había tanto que poner. Y entonces, en consulta con los editores, ellos me aconsejaron que más que nada tratara de incluir ensayos y no poemas, porque, y todo esto me lo han propuesto ya por lo menos dos, y Armando está de acuerdo con ello también, de que hay que hacer una antología de poesía, otro volumen de poesía que no sea de ensayos. Y no sé, a veces como que quiero colgar el sable, para decirlo en cubano, y si me permiten una frase martiana, colgar mi museta de doctor y dedicarme a la música, dedicarme, si se puede con la pandemia, a viajar en los años que me quedan de vida, dedicarme a otras cosas más excelentes como a cultivar el jardín y no tanto a escribir, pero la escritura es algo que no lo abandona uno nunca, exactamente. Pero sí, Belén, la poesía, yo creo que debería hacer un volumen sobre eso, pero no sé, no sé la verdad. Quizás el futuro lo tenga en cuenta, sí. Pero ya tienes una antología en inglés, ¿verdad? De tu obra anterior. Bueno, online, sí, exactamente. A mí me da mucha gracia porque es una sorpresa increíble y un regalo recibir cheques de derechos de autor por publicar poesía. Es increíble. Y además fueron libros, como te digo, online, que no están publicados, pero también tengo muchas crónicas. Por ejemplo, crónicas de los regresos a Cuba, crónicas de los viajes. Tengo una crónica interesante, creo yo, de viajes en Asia, en Japón y Tailandia, y qué sé yo, que se ha publicado también online. Pero en fin, no sé, quizás todo eso haya que reunirlo para que quede para la posteridad esa cuestión pluricubana, digamos. Yeah. Bien. Armando, ¿quieres intervenir? Sí, cómo no. Yo creo que Eliana tiene una característica que la ha hecho prolífica. Yo creo que ella tiene una profunda necesidad de expresarse artísticamente. Yo creo que eso es lo que ha marcado su vida, al menos a través de los textos que yo puedo seguir desde lo primero que escribió cuando ella tenía unos 20 y pico de años. O sea, si Eliana no se hubiese dedicado a la vida académica, hoy posiblemente sería una novelista reconocida o hubiese publicado solamente poesía o quizás sería una conocidísima cantante. Así que bueno, ya que ella ha ordenado y hemos publicado esta obra selecta, que hubo el conflicto y al final la gran decisión de incluir solamente textos de tipo académico, ensayístico, artículos, pero yo la exhorto a ella y en privado, del modo más insistente, le pido que organice y publique toda esa otra obra que ella tiene dispersa, publicada a retazos según hubo oportunidades, que tiene que ver más con la crónica, con el testimonio. Y no pienso que ella haya escrito todos esos textos solamente porque hubo una oportunidad o porque algún editor se lo pidió. Yo creo que ella ha necesitado siempre expresarse en diferentes tesituras del lenguaje, en diferentes géneros. Entonces yo creo que quizás esta es una labor pendiente, ¿no? Publicar textos de prosa que son más subjetivos, más personales y a la vez también preparar una obra selecta de su poesía. Y digo todo esto también porque como mismo ella alcanza un grado de inspiración en la prosa académica, que es muy coherente, que los textos fluyen, que están llenos de imágenes sin dejar de ser una prosa objetiva y académica, ella tiene ese estilo y ese dominio de una prosa que era la típica en los años 20 de ese tipo de intelectual latinoamericano que quería llegar a un gran público y que sentía que tenía que publicar una columna sistemáticamente los domingos o en la prensa. O sea,
casi que la estoy retando a que se convierta en columnista. Pero bueno, yo creo que hay que publicar esos textos, salvarlos. Creo que vamos a tener una sorpresa si podemos ver un volumen completo de esos textos más personales, más subjetivos. Yo creo que todo eso complementa su obra académica y creo que eso también le va a abrir el acceso a otros públicos, que la gente lo va a poder leer pues para deleitarse, ¿no? Y quizás sin la impresión que provoca decir, bueno, esto es un libro de una académica. No, esto también es el libro de una intelectual que maneja el lenguaje de un modo más subjetivo y artístico, ¿no? Ese es mi reto ahora para Eliana, mi exhortación. Espero que esos libros salgan pronto. Pero yo quiero referirme también al hecho, me están oyendo, sí. Quiero referirme también al hecho, y en el público están ellos, están Manolo Rodríguez y Marie Pereira, que fueron los editores del video musical que me hicieron. Y también hay planes de eso también, porque no es solamente la cuestión de la canción tradicional cubana, sino otra música, ¿no? Ya, eso. Así que música y poesía quizás sean parte del futuro. Ya. Muy bien, seguimos. Entonces, Larry Lafontaine, nuestro amigo común, hace un comentario sobre el uso del prefijo post, en Sí. referencia a la identidad, particularmente cuando lo usas como postcubana. Entonces, es una pregunta compleja, pero me parece que te puede interesar. ¿Cómo te ves a ti misma en relación a la latinidad o a la identidad americana o estadounidense? ¿Cómo negocias entre múltiples identidades étnicas o nacionales? Y si el hispanismo o latinoamericanismo abren puertas o las cierran. Las abre y las cierra, Larry. También. O sea, a veces te quieren encasillar, saludando a Larry, claro. A veces te quieren encasillar dentro de que eres cubanoamericana o que eres latina o latinex, que es el término que usamos hoy. Yo he sido miembro de comités editoriales, digamos, de lo que se publicaba como Latina Talk y ahora es Latinex. Y siempre siempre pensaba yo, a lo mejor me escogieron porque el resto son mexicoamericanos o centroamericanos o puertorriqueños y les hace falta alguien cubanoamericano, ¿no? Digamos, dentro de toda esta gente que publica columnas, digamos, y crónicas y demás. Y también les hace falta gente que tenga conocimiento del medio. Yo me identifico mucho como latina de los Estados Unidos, como latinaunidense quizás. Y en los medios en que me desenvuelvo, por lo general, esa es la clasificación que se me otorga, que me endilgan, para usar la palabra castiza. Me endilgan la etiqueta de latina, eso es lo que me ponen. No cubanoamericana, sino ya la gente más específicamente, siempre me andan preguntando, where's your accent from? ¿De dónde es su acento? Y eso como que me confunde un poco diciendo, pues quién sabe, porque ¿de dónde es usted? Aquí en Arizona sucede bastante. Por ejemplo, sucedió el hecho de que una persona de origen navajo, diné, estaba en un supermercado hablando por teléfono y alguien racista le dijo, go back to where you came from. Y era una persona de una reservación indígena norteamericana. Y la señora le dice, and you, why don't you go back to England? I'm Navajo, I was here before you. O sea, es una confusión a veces y a veces es una fusión del hecho de que somos latinos sin especificaciones, pero a veces somos dentro del grupo latino cubanoamericanos o somos puertorriqueños o somos centroamericanos. Tengo, digamos, y yo me considero con mucha suerte porque tuve alumnos y alumnas de todos los países de Latinoamérica, además desde luego de la madre patria, España, ¿no? Y muchos cubanos y cubanoamericanos no tuve tantos, pero aquí en Arizona venían muchos de México, claro, claro. Y yo me considero pues parte de ese conglomerado que son los latinex de los Estados Unidos,
pero en otros medios ya más específicos. Por ejemplo, ahora mismo estaba viendo las actas de un congreso latino que hubo en Nueva York. Yo creo que tú estabas allí también, Larry, en que nos separaron a los cubanoamericanos, a los puertorriqueños, a los centroamericanos. O sea, depende del origen nacional que tenían para colocarnos en cierto compartimiento dentro de la latinidad o las latinidades, como dice mi gran amiga Frances Aparicio, claro. Así que eso es, yo me considero parte del gran conglomerado Latinex, pero cubana-americana, claro, dentro de ciertas especificaciones, y a veces las dos cosas no están en conflicto, pero a veces la gente no las entiende. Yeah. Bien, paso a una pregunta de Rosario Hall, que Mi tiene que ver con exalumna. ahí está, tiene que ver con la postidentidad, y se pregunta si se puede hablar ya de identidad global, ¿no? Cuando tú hablas de encontrar más similitudes con una profesionista estadounidense, por ejemplo. ¿Crees tú que se puede hablar de identidad global? Yo creo, o sea, en el sentido en que podemos ser miembros de una comunidad global, que podemos identificarnos con, digamos, cualquier persona de cualquier país en tanto y en cuanto nos comuniquemos como seres humanos. Por ejemplo, para hablar otra vez en términos personales, yo me considero totalmente at home, en casa, cuando estoy en Granada, en España. Y cuando me dice el taxista, ahí los vamos a buscar a ustedes, y recuerdo una anécdota que mi hija, si está mirando, decía, mamá, ¿tú te acuerdas cuando llegamos por primera vez a Madrid? Y yo no entendía nada de lo que decía el taxista. Entonces, vamos ahí, que vamos a... Y entonces, cuando llegamos a Sevilla, me decía, ay, ya entiendo a la gente aquí, porque claro, el sevillano como el andaluz es como el cubano. Pero hoy si llega a las Islas Canarias y parece que están hablando en cubano, pero está hablando en canario, obviamente, ¿ya? Pero quiero decir, eso de la identidad global, no sé si es que podamos de alguna manera metamorfosearnos de manera que quepamos dentro de cualquier país. Como digo, yo llego a Andalucía y me siento totalmente en casa, pero también llego a la Argentina y empiezo a usar el vos, sentate, quédate aquí. Pero es que yo imito el acento, ¿comprende? Entonces la gente se siente ok porque soy parte también de ellos y comparto con ellos su comunidad. Uno de los países, como decía Armando, en que mejor me he sentido siempre yo era el Uruguay, porque entonces enseguida llegaba yo y decía pero enseguida empezaba a hablar como ellos. Y entonces para mí tiene que ver mucho el sonido, creo que porque es el oído de la música, ¿no? Tiene que ver mucho el lenguaje y la manera en que me comunico. Entonces, no sé, cuando llego a Cuba tengo que empezar a decir, oye, Cere, ¿qué te pasó? En fin, y a veces no entiendo cuando voy a Cuba lo que me dicen, porque la lengua ha evolucionado de manera que ya no sé lo que me están diciendo y me tienen que explicar. Pero sí, una comunidad global, aunque eso para muchos, y sobre todo con los problemas políticos de racismo que existen desgraciadamente en el país donde vivimos, mucha gente no quiere ser parte de ninguna comunidad global. Así que no sé, eso quizás para el futuro. Bueno, nuestra amiga y colega Uva de Aragón tiene una pregunta un poco fuerte, yo creo, Wow. porque dice que por primera vez veo tu obra, dice ella, como una especie de tratamiento psiquiátrico para entender y superar el trauma de tu partida de Cuba y sus consecuencias. ¿Se equivoca? Pregunta ella. No, no, Uva, tienes toda la razón. De hecho, yo precisamente, no sé, en la anécdota que yo les contaba de esta persona psicóloga, yo hablé con ella mucho sobre esto de la cuestión de la separación, y decía yo, la inmigración, para mí, el trauma de la inmigración, yo era hija única, nunca vi a mis padres otra vez hasta 10 años casi después. Para mí el trauma de la inmigración fue un trauma tan grande que yo decía antes, para mí la inmigración es peor que el divorcio, es peor que la muerte. Recuerdo, y esta es la anécdota que yo cuento con mis amigos, pero es una pregunta también de índole, digamos, es una respuesta de índole no solo personal, sino psiquiátrica, como dice Uva.
recuerdo una vez que yo estaba en Miami cuando había llegado. Yo venía de una familia de clase media alta en Cuba. Mi mamá tenía chofer y sirvientas, ¿qué te puedo decir? Y entonces llego a Miami y yo tenía $60 al mes. Bueno, llegué con $5 en bolsillo. Me dieron comida del refugio como daba antes y me pusieron digamos, en welfare, porque me dijeron, si usted se pone a estudiar, no le podemos dar el refugio, pero le vamos a dar unos meses hasta que entonces pueda, porque si tú eras estudiante, me decían, tienes que ponerte a trabajar, no poner el refugio. En fin, estas son las respuestas psiquiátricas. Pero recuerdo una vez en que yo quise ir a ver a unos amigos de mi pueblo natal, Artemisa, y vivían en North Miami. Y recuerdo que yo, en el momento en que fui a sacar la transferencia en el autobús para ir, no tenía 25 centavos. Yo no sabía que la transferencia costaba eso. Y me quedé tan confundida y tan adolorida que me eché a la calle y tuvo que hacer un gran frenazo el chofer del autobús porque casi me mataba. Y en ese momento es el único momento en mi vida en que yo he pensado, qué pena que no me pegó el autobús y me hubiera matado, porque ¿para qué quiero yo vivir así? Ese es el único momento en mi vida en que he tenido esos pensamientos tan negativos. Así que hubo así, efectivamente, todo este reflexionar sobre la identidad y todo este reflexionar sobre lo que significó la inmigración, el exilio, la diáspora, la post-diáspora y por fin el alejarme del dolor es lo que yo creo que representa la post-cubanidad, ¿entiendes? Así que sí, tienes razón, Ua, es psiquiátrico el proceso. Bueno, tenemos poco tiempo, pero hay un par de preguntas aquí que quiero aprovechar. Damaris Puñales Alpizar hace un comentario extenso, pero hay una pregunta aquí al final, creo, que dice, ¿qué tanto de autobiografía hay en tu crítica literaria? Y sobre todo, ¿qué tan útil ha sido para ti asumir esta forma de acercarte a la producción cultural de la cual somos cómplices, juez y parte, si se quiere? Dime lo último que dijiste al final. Si se quiere, dice ella. Ya, de la cual somos cómplices y qué más. Juez y parte. Oh, ok, juez y parte. Yo creo que de alguna manera hay profundas raíces autobiográficas, personales. Como digo, recuerdo que fue un ensayo, le debo mucho yo a Ruth Behar, no solo que nos reunió en 1995 en la Universidad de Michigan en aquellos Bridges to Cuba, y al fin nos conocimos y conocimos a muchos autores cubanoamericanos, pero también le debo que publicó un ensayo en The Chronicle of Higher Education que se llamaba Dare I Say I, o sea, nos enseñaban a escribir de manera supuestamente científicamente objetiva, en que no podíamos de alguna manera ni siquiera mencionar la subjetividad del yo, no se podía mencionar el I, digamos. Y cuando yo leí aquel ensayo de Ruth, dije, I want to do this, quiero hacer esto. Y de hecho, esa fue una de las motivaciones del famoso Cuban Dorothy que en Cuba me dijeron que no entendían, de la Dorotea cubana. Pero yo sí creo que hay mucho de autobiográfico, pero al principio, vestido y revestido lo autobiográfico de la objetividad que se nos pedía en el mundo académico. Se nos pedía que no fuéramos personales ni subjetivos, sino que observáramos de alguna manera una metodología científica que nos llevara a decir las cosas de manera racional y razonada, pero no interpretándolo de manera personal. Y eso es lo que yo he hecho en los últimos años, es interpretándolo todo de manera personal. Así que si se quiere decir autobiográfico, go for it, yeah. Hay una pregunta aquí corta pero interesante de Karen Christian. Dice, Miguel quiere saber si aceptaría el término pan cubano que él acuñó, el cual implica ser de todas las Cubas en vez de no ser de ninguna. Sí, Miguel me ha ayudado mucho. Hola Miguel, me ha ayudado mucho con la terminología. Él me decía, oye, qué bueno es eso de Cubans y el Americans y etcétera. Sí, pan cubano es muy bueno.
Es muy bueno. Lo que pasa es que se confunde con el pan cubano, tú sabes. Y entonces es un chiste, entonces yo no quiero hacer chiste de la cosa. Pero precisamente en esas reuniones de Bridges to Cuba del 95 fue que nos conocimos con Miguel y después con Karen, claro. Yo les digo a ellos muchas veces que están totalmente citados en todo lo que he escrito en los últimos 10 años. Ahí están Karen y Miguel en toda parte, ¿no? En toda parte de mis escritos. Pero sí, claro, lo de pan cubano, pero como digo, tienes que aguantar el chiste de que lo confundan con el pan cubano. Ya. Pero pan cuban es como pan que comprende todo lo que es exacto. Un par de preguntitas rápidas, aunque las contestaciones van a ser largas. Ruth Behar precisamente quiere saber cómo ha evolucionado el tema feminista en la literatura actualmente y piensa si se debe hablar de postfeminismo. Los testimonios cómo encajan dentro de tu visión del género, en el sentido tanto de género femenino como género literario. Sí se habla también de posfeminismo y desde que se ha hablado, algo pasó aquí, se ha hablado también de, digamos, del feminismo de la segunda y tercera y cuarta generación y demás. Yo que pertenecía a la primera y a la segunda, pero yo pienso que el mundo postfeminista sería un mundo en que se pudiera, o la crítica postfeminista sería una crítica en que se pudiera eliminar, si es que eso es posible, la visión feminista, porque ya no hace falta, porque todo el mundo es tratado igual, y es lo mismo mujer que hombre, ¿entiendes? Y yo creo que eso no ha llegado todavía. Así que no creo yo. Se puede hablar de posfeminismo con referencia a los feminismos primeros, a las primeras generaciones, pero no es una cosa ya decidida de que haya igualdad genérica, pienso yo. Bueno, yo creo que nos está pasando como en las fiestas, que la gente no se va y apagan las luces. Me parece que ya hemos llegado al final. Lamentablemente no vamos a contestar todas las preguntas, pero se van a quedar en la grabación y más tarde tú puedes atenderlas. Así que, de veras, se puede. Sí, se puede. Gracias a todos los asistentes, gracias a Eliana y Armando por sus palabras. Les recuerdo una vez más a todos los interesados que pueden adquirir el libro a través de la página web de Aduana Vieja. Buenas noches a todos y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas. Oh, here's the questions.